Hola, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Padre Celestial esté siempre con nosotros, que sus misericordias siempre sean grandes y siempre sean en todo momento llenas de paz y de amor. Hoy quiero hablar de un tema que se llama el poder espiritual bueno y malo. Un antiguo y conocido dicho nos dice, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe por completo. Este temor hacia el poder no nos es útil cuando se habla sobre el poder en los lugares espirituales. Sin embargo, como la mayoría de las generalizaciones, esta necesita una buena calificación. Para empezar, solo Dios tiene el poder absoluto, ninguno de nosotros tiene el poder absoluto y no lo corrompe. En segundo lugar, el poder es una parte esencial de la vida. Usado de la manera apropiada, téngalo por seguro que no te va a corromper. Es verdad, por supuesto, que a casi cualquier clase de poder se le puede dar un mal uso, pero no es el poder en sí lo que corrompe a las personas, es la fascinación, el tener un deseo desordenado o el mal uso del poder lo que te va a corromper. Puesto que el poder es esencial para la vida, como intentamos mostrarlo, podemos estar seguros de que Satanás intentará pervertir de alguna manera el uso del poder. Esto nos lo ha mostrado a través, a través de todas las generaciones y a través de toda la historia de la tierra. Satanás siempre buscará pervertir el poder de Dios. Esto nos lleva a lo que virtualmente se conoce en una filosofía de la vida, una filosofía que se desarrolla hace un buen número de años y que ha procurado seguir desde entonces. Su relevancia en el tema de la cuestión es bastante obvia. Puede ser declarada de la siguiente manera: la vida cristiana es el emocionante proceso de intentar mantener el balance entre lo bueno y lo malo. Detrás de esta filosofía está la premisa de que el mal siempre es una perversión de lo bueno. Cuando termina la creación, Dios vio todo lo que había hecho y aquí que dijo que era bueno en gran manera. Génesis 1:31. No había mal en el mundo cuando salió de la mano de Dios. Satanás salió al escenario más tarde con celos de Dios y empezó a maquinar para ver cómo podía pervertir lo bueno que Dios había hecho. Él no es el creador, así que no pudo crear un mundo que compitiera, solo podía intentar deshacerse de lo que Dios había escrito o había hecho. Will Carmen Sharpe, en un artículo titulado El Diablo, nos hace un relato de una conversación imaginaria con Satanás, en la cual Satanás se enorgullece de manera en que ha guiado a las personas para que utilicen sus habilidades, para que el mundo llegue al borde de la autodestrucción. Entonces Sharpe le pregunta, ¿y qué ganas con eso? El cual Satanás responde, amigo, tú no comprendes el secreto del diablo, pero debido a que la vergüenza es parte de mis sentimientos, no hay razón por la cual no te lo pueda decir. El diablo es estéril, poseo el deseo de crear. De aquí surge mi orgullo, pero soy incapaz de crear. De aquí surge mi envidia, y como una envidia elevada a tal poder que las mentes mortales pueden sentirlo, odio al Creador y su creación. Mi mayor obra jamás dejará de ser una perversión, un ingenioso desorden del gran diseño de otro, una perversión del orden para que se convierta en un caos, para que pase de vida a la muerte. ¿Por qué? Tal vez es sencillo, como tal vez es artesano lo que sabes. Nada que sea permanente, grande o pequeño, jamás puede ser creado sin amor, pero soy incapaz del amor como lo soy de ser bondadoso. Charmen comunica muy bien su punto de vista. La perversión es la esencia de la obra de Satanás. Tiene los poderes de un ángel, pero solo es el poder de un ángel, no es el poder de Dios. En el análisis final, cualquier poder que Satanás tenga es el poder de Dios que le ha sido delegado como ángel. Así como Dios no nos ha retirado la habilidad de utilizar el mar, el poder de señorear la tierra, de la misma manera no ha retirado a los ángeles caídos el poder angelical. Sencillamente ahora utilizamos el poder
para frustrar los propósitos de Dios para la creación, en lugar de utilizarlo para apoyar tal propósito. Una de las perversiones de Satanás se relaciona con el concepto de poder. Él engañará a algunas personas para que busquen el poder con la motivación equivocada y para que lo utilicen con propósitos erróneos. Esto es lo que nos lleva a la idea de que el poder corrompe. Esto parece ser verdad, especialmente con relación con el poder espiritual. Satanás ha sido sorpresivamente exitoso para que algunas personas defina a la vida cristiana y en especial los servicios de la iglesia, como una dieta constante de demostración espectacular del poder espiritual. El problema es que a menudo no se preguntan de dónde proviene el poder o si los resultados van en armonía con la enseñanza de la Escritura. Por otro lado, el diablo hará que otras personas relacionen el mal uso del poder y acepten una vida relativamente sin poder como algo normal. Los movimientos del avivamiento a menudo han estado acompañados por demostraciones genuinas del poder, tales como el tambalear ante la convicción del pecado. Sin embargo, también es cierto que Satanás siempre ha intentado subvertir los movimientos del avivamiento, imitando tales manifestaciones físicas y desviando la atención a esas manifestaciones, logrando de esa forma que se alejen a la verdadera obra espiritual que se está llevando a cabo en cada uno de nosotros. La manera más fácil para evitar ese extremo es sencillamente el retirarnos de la preocupación de las demostraciones del poder espiritual, pero eso también es parte del plan de Satanás. Una iglesia sin poder sirve más bien a los propósitos del diablo. Pocos argumentos tienen tanto peso entre los incrédulos como el que se basa en la impotencia de la iglesia en el área del poder espiritual. Satanás no se preocupa mucho de las actividades religiosas en sí, la actividad que no estén sacando a personas de su reino para meterlas en el reino de Dios y que no estén liberando a las personas de las ataduras o las cuales tienen algunos de los hijos de Dios. No representan ninguna amenaza para Satanás. Tales actividades sin poder pueden de hecho servir muy bien a su causa. Relacionados con esto está el tema de los demonios. Por un lado, están aquellos que quieren ver a los demonios como la causa que está atrás de cualquier problema humano, y estos son quienes provocan respuestas simplistas a situaciones humanas complejas. Los animistas, por ejemplo, otorgan el máximo de causa al mundo espiritual y ven espíritu en donde no hay ninguno. En nuestra propia sociedad existen aquellos quienes quieren resolver todos los problemas humanos echando fuera demonios. La ira, por ejemplo, siempre se piensa que es un demonio. Si es un demonio de ira, es echado fuera, la ira desaparecerá totalmente. Desafortunadamente es pasada por alto la cuestión más básica del perdón. Sin embargo, con mayor frecuencia, la tendencia ha sido en no otorgarle ninguna causa al mundo espiritual. La involucración demoníaca ni siquiera se considera en los análisis del problema humano. C.S. Lewis le puso claramente de esta forma: hay dos extremos iguales y opuestos sobre los diablos, demonios, en los cuales puede caer nuestra raza. Uno es en no creer en su existencia y el otro es creer y sentir un interés en ellos que sea excesivo y poco saludable para las personas. Ellos están igualmente complacidos con ambos errores y vitorean a una materialista y a un mago con el mismo deleite. Desde el punto de vista de cada extremo, el punto de balance bíblico parece estar muy lejano, incluso tal vez sea abandonado. Por ello es que digo que la vida cristiana es emocionante, es un proceso de intentar mantener el balance. Algunas veces digo que es la excitante lucha por el balance, ya que creo que esto es una gran parte de la guerra espiritual en la cual estamos involucrados. Alguien lo ha puesto de la siguiente manera: el diablo siempre envía los errores por el mundo en pares de opuestos, y siempre nos anima a que pasemos mucho tiempo pensando cuál es peor. Por supuesto, ya sabe el porqué.
Él se basa en nuestro gran disgusto hacia un error para llevarnos gradualmente al lado opuesto. Tenemos que mantener nuestra mirada en la meta y pensar que en medio de los dos errores no tenemos nada que ver con ninguno de ellos. Para añadir a la confusión, a todo el mundo le gusta pensar que su concepto es el más balanceado. El problema con frecuencia proviene de una definición equivocada de los extremos. Para aquellos que se encuentran en un extremo, el centro les parece el otro extremo y el aparente balance aún está muy lejos en esa dirección. Con esto no quiero implicar que siempre deberíamos estar en medio del camino en cualquier tema, ya que, como hemos dicho, los cabos del espectro podrían no haber sido definidos correctamente. Ni tampoco quiero decir que todo el mundo debe estar precisamente en la mitad, en la misma posición con respecto a cualquier tema, ni que el balance sea el molde en el cual debe encajar todo. Creo, sin embargo, que grandes segmentos de la Iglesia se han acostumbrado tanto a operar sin ninguna demostración de poder espiritual que les molesta cualquier demostración, y de esa manera un punto de vista balanceado puede ser catalogado como un punto de vista extremo. El papel de Dios. ¿Cuál es el papel de Dios y cuál es el papel de Satanás? Hemos definido a los primeros combatientes en este conflicto como Dios, los ángeles santos y los creyentes por un lado, y Satanás, los ángeles caídos y los incrédulos por otro. Se podía hacer la pregunta, ¿con qué base presumen los cristianos que entran en combate con Satanás y su fuerza? ¿Acaso no es un conflicto entre Dios y Satanás en la cual Dios peleará basándose en su soberanía sin la involucración de los cristianos de la tierra? Es cierto, asesino, Dios y Satanás son los primeros combatientes, y ciertamente es verdad que Dios ejerce control desde su posición de soberano, pero en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios normalmente no le dio la victoria a Israel cuando el ejército estaba sentado en el campamento, aun cuando Él siempre fue quien proveyó el margen del triunfo en cualquier batalla contra los enemigos de Israel. Salmo 44:3. De la misma manera, hoy en día, Él es quien provee del poder necesario en nuestra batalla espiritual, pero Dios no lo proveyó a Israel de manera separada su fe y obediencia, y hoy en día Él no provee el poder separado de nuestros pasos de fe y obediencia. Israel siempre tuvo que conquistar al enemigo en alguna medida. De la misma forma, el poder actuar de Dios, el cual provee el margen de la victoria en nuestro encuentro contra el enemigo espiritual, pero casi siempre Él nos da a sus hijos algo que hacer en la batalla. No podemos dar por sentado nuestra protección del enemigo sin una fe activa y una obediencia valiente de nuestra parte. La estrategia de Dios en el Antiguo Testamento fue el colocar su nación especial, Israel, en medio de las otras naciones y a través de Israel demostrar su gloria a los pueblos alrededor de ellos. De esta manera, Él se reservaría a aquellas naciones. En el Nuevo Testamento la estrategia cambia. Ahora Dios ha ordenado que la iglesia sea implantada en cada nación y que verdad sea proclamada y su gloria sea demostrada por la iglesia que se encuentra dentro de cada nación como el medio de atraer a las personas hacia Él. Pero la iglesia no solo debe ser testigo de la nación en la cual se encuentra, debe tener un enfoque misionero desde su mismo principio y participar en el trabajo de plantar iglesias en las naciones y entre los pueblos donde no existe ninguna iglesia, tanto a través de la oración como a través de las actividades de enviar misioneros. El centro de la comisión para hacer esto es hacer discípulos en todas las naciones. Mateo 28:19. Esto es como si un comandante en jefe ordenara a sus tropas liberar prisioneros de guerra en los campos del enemigo. Para poder hacer esto es necesario vencer el poder por medio del cual el enemigo mantiene a esos prisioneros. La unidad del ejército en lo cual en la Segunda Guerra Mundial las unidades pudieran liberar a muchos prisioneros y a trabajarlos como esclavos. Para poder lograr la liberación de ellos tuvieron que derrotar a las tropas que la cuidaban. Hubiera sido una tontería el poder que el enemigo iba a permitir invadir su territorio y liberar a los cautivos sin ninguna resistencia.
El ir ofensivamente contra nuestro enemigo espiritual forma parte de la comisión dada a la Iglesia como la parte de la comisión de Israel de enfrentar al enemigo humano para liberarlo de la tierra prometida. Y lo mismo sucedió con nuestra comisión de liberar el territorio tomado por las fuerzas espirituales. En la Segunda Guerra Mundial, la única forma que ellos podían liberar los territorios o en cualquier guerra es tener una ofensiva y marchar en contra de esas personas. Si tú tienes una ofensiva, tenlo por seguro que podrás liberar muchísimas veces a las personas. Tenlo por seguro que así como la Segunda Guerra fue ganada por la ofensiva que se tuvo por la unión por la Unión de Francia y todos los demás países en contra de Alemania y de Hitler, tenlo por seguro que esta ofensiva dio resultado porque había una estrategia y la estrategia era combatir al enemigo y ir bien equipado para hacerlo. Tal invasión de los territorios enemigos no se lleva a cabo en una iniciativa de persona a persona. Se realiza bajo el mandato de aquel que tiene la autoridad final en el reino de Dios. Por esto es que Jesús de Nazaret inició su gran comisión en la iglesia con estas palabras: toda potestad me es dado en la tierra y en el cielo. Mateo 28, 18. Es debido que Él tiene la autoridad que nos puede comisionar para entrar en batalla. Y Pablo deja en claro que la primera batalla es en contra de las fuerzas espirituales y no en contra de las humanas. Efesios 6, 12. La dimensión humana siempre estará involucrada, pero es nuestro encuentro con las fuerzas espirituales lo que determina quién gana en una determinada escaramuza espiritual. La razón por la cual muchas iglesias ven a tan pocos prisioneros liberados es que están luchando contra el enemigo equivocado o están peleando con las armas equivocadas. Esto es uno de los engaños de algunos que se unen a la teología de la liberación. Dicen que las estructuras sociales y políticas son demoníacas, pero luego proponen que la manera de acabar con ellas es una acción social, política e incluso militar. Si en realidad estas estructuras son demoníacas, serán derrotadas con las armas espirituales, no con las armas del mundo. De hecho, algunas estructuras necesitan cambiar, pero las estructuras buenas no hacen que las personas malas se vuelvan buenas, aunque las personas buenas pueden redimir incluso las estructuras malas. Entonces, las consideraciones más básicas no son las de cambiar estructuras, sino el poder a las personas en contacto con el poder que los capacita para que se pongan por encima de cualquier circunstancia. Una de las cosas uno de los ejemplos que podemos decir es la iglesia en China comunista, es un buen ejemplo de eso. Sin derrocar un sistema político opresivo, uno de los movimientos de avivamiento más grandes de la historia ha tenido lugar. Existe una poderosa iglesia a pesar del sistema. Esto no quiere decir que no debemos trabajar por los establecimientos de la justicia, sino para decir que las fuerzas demoníacas, ya sean que estén en un sistema y las personas operan en el sistema, como el gobierno de China comunista o aquellas que nos atacan personalmente, deben ser vencidas por el poder que proviene de Dios, no con las armas de la carne o del mundo. El poder de Dios es algo esencial para la victoria en esta guerra. En realidad no existe ninguna otra fuente de poder para el creyente. No existe ninguna fuerza ni en nosotros ni de nosotros. Cuando Dios vive y trabaja a través nuestro, tenemos el poder de acabar con todos los ataques del enemigo. Su poder es bueno y no es algo de lo que uno debe temer o rehuir. El poder de Dios siempre va a ser bueno, no es malo. Al contrario, te va a ayudar a salir adelante y te va a ayudar a tener más y más de ti. El poder para vivir la gloria de Dios, ¿de dónde viene?
La guerra espiritual no empieza con la demostración del poder demoníaco, comienza con el momento en que resolvemos cambiar del poder de Satanás al poder de Dios y andar en su verdad. Entre más grandes sean nuestros pasos de fe y de obediencia, el enemigo estará más motivado para intentar desviarnos. Su objetivo es neutralizarnos en términos de un testimonio eficaz, el hacer que no vivamos la vida que le den la gloria a nuestro Padre Celestial. Nuestra posición en la batalla debe ser a la defensiva como a la ofensiva. Debemos estar preparados para defendernos en contra de los ataques demoníacos y debemos estar invadiendo su territorio a través de diferentes formas de ministerios cristianos. Pero nuestra preocupación suprema debe ser que si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo siempre todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Si Satanás puede hacer que los siervos de Dios vivan esencialmente una vida sin poder y que no sea la gloria de Dios, es ganar otra batalla en esta guerra. Por otro lado, cuando demostramos el poder para vivir una importante victoria sobre las circunstancias de la vida y sobre los ataques del enemigo, entonces vivimos para la gloria de Dios y las personas no son salvas, que sufren y que se encuentran a nuestro alrededor, nos buscarán para hallar la fuente de nuestro poder. No fue únicamente en los tiempos del Antiguo Testamento que la gloria de Dios atrajo a las naciones hacia Él. Esto aún da resultado hoy en día, y la demostración de su gloria a través del poder para suplir en cada circunstancia de la vida es algo básico en nuestro testimonio al mundo. Es hermoso, ¿verdad? Saber que la gloria de nuestro Padre Celestial siempre nos va a dar más y más. La gloria es la cuestión que está en juego. ¿Por qué no hablamos sobre un encuentro de gloria en vez de un encuentro de fuerzas? Hay una buena razón para eso. Satanás no puede competir a nivel de gloria. Cualquier aspecto de lo que sea o que sea glorioso vino de una gloria reflejada y no por alguna cualidad propia. Sin embargo, la gloria de Dios se deriva de cualidades en su misma naturaleza y de esa manera no dependen de ninguna fuerza mayor u de otras que sea diferente en sí mismo. Su poder creador y sustentador evidente en nuestro universo toma como todo, solo empieza a definir la gloria de Dios. Por bueno que sea, los actos de Satanás son engañosos, muestra de poder o falsificación de los poderes hechos de Dios para impresionar y desviar a aquellas personas cuyas percepciones han sido enormemente distorsionadas por el pecado. Al no tener la habilidad de crear, Satanás no puede empezar a competir con Dios a nivel de gloria, pero sí tiene el poder para manipular a aquellos que Dios ha creado y los incautos seres humanos que han perdido el contacto con el verdadero poder de Dios son fácilmente impresionados por cualquier demostración que es sobrenatural. En la sociedad de animista, las demostraciones de poder pueden ser negativas con tanta frecuencia como las positivas, pero el hecho de que existe un poder no es un punto de debate con los animistas. Los misioneros que no tienen un evangelio que involucra un poder, el cual pueden demostrar que sea mayor poder de aquellos que tienen un sistema de poder animista, ya sea que tendrán o una recesión fría o producirán un cristiano sincretismo, en el cristiano un sincretismo en el cual los convertidos continuarán yendo a sus tradiciones fuentes de poder mientras mantienen una mezcla de cristianismo. En realidad, en nuestro propio sincretismo es el que nos ha producido el sincretismo de los campos misioneros. Nos sorprendimos cuando echamos que una cantidad de personas que se han convertido buscan en los campos misioneros, buscan todavía al brujo de la localidad para que le hiciera un hechizo que le ampliara las posibilidades de ganar las elecciones para cualquier otra circunstancia. Todavía es así, que la gente, si no ve el poder de la iglesia, seguirá buscando a los brujos y seguirá buscando a las personas que le den un hechizo o que los sanen. Aquellos que están
investigando este fenómeno en lugar que han asegurado que tales prácticas son algo muy común. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Sugiero que se debe a que los misioneros o nosotros, los cristianos, no llevamos con nosotros una creencia funcional en el poder espiritual ni en los seres espirituales cuando vamos a cualquier campo o estamos en nuestra iglesia. Nos han socializado en un punto de vista secular mucho más profundo del que queremos admitir. Por lo tanto, somos tan sincretistas desde el lado secular del espectro como los animistas lo son desde su lado. Desde las personas ven a los espíritus y el poder espiritual detrás de todo lo que sucede. Así que, debido a la ausencia de un enfoque funcional cristiano, el poder espiritual, las fuerzas demoníacas pueden involucrarse en un encuentro de poderes con resultados bastante razonables. Muy a menudo, los cristianos responden con el temor a situaciones de encuentro de poderes, una vez de tener confianza en el poder de nuestro Dios y en el poder de la cruz del Calvario. Entonces, el problema no solo es que no proveemos la teología contextualizada ni la fe funcional para enfrentarnos al lado animista del espectro, sino que también podemos convertirnos en presas fáciles de las demostraciones del poder de Satanás en nuestra propia situación cultural. Somos como aquellos de los cuales habla Hechos 5, que deberían de ser, Hebreos 5, deberían de ser maestros, pero en vez de eso necesitan todavía volver a los rudimentos. El contexto en este pasaje es lo esencial de la salvación y de la vida cristiana. Hay muy pocos que sean tan fundamentales como los conceptos cuando se trata de ponerlo en práctica en el mundo de la verdad cristiana. Sin embargo, a menudo nosotros no estamos entre aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5:14 en esta área. Para algunos, el interrogante es si verdaderamente es claro que algunas de aquellas cosas que parecen ser demostraciones de poder sobrenatural vienen de parte de los demonios o si sencillamente son trucos de personas que saben cómo crear ilusión. Debido a que somos propensos a dar respuestas fáciles y para tomar una posición, tenemos que resolver este problema relegando todas las aparentes demostraciones de poder sobrenatural a los demonios, al lugar de la magia o de la ilusión, y asumimos que cualquier cosa sobrenatural que parezca provenir de algo bueno es de Dios. Probablemente ya es obvio a estas alturas que no me encuentro entre aquellos que dicen que Satanás y los demonios no son capaces de manipular el mundo físico, al menos dentro de aquello que anteriormente nos referimos como el área de Corea. Hoy estoy entre aquellos que piensan que aparentemente todos los resultados sobrenaturales son producidos por trucos humanos. Por ejemplo, puede haber pocas dudas de algunas veces que existe una conexión entre la actividad demoníaca y las enfermedades. Por ejemplo, Nell Nilsson cuenta sobre una joven que vino a él con síntomas que las autoridades médicas habían diagnosticado como esclerosis múltiple. Hablando con ella, descubrió que en una época de desánimo y autocompasión, ella le pidió a Dios un aguijón en la carne, pensando que esto la haría más espiritual. La fusión de un aguijón en la carne no es el de hacerte a ti más espiritual, así que Dios no pudo haber contestado esa oración. Inconscientemente había pedido un mensajero de Satanás y Satanás había respondido a su petición. Cuando ella renunció a esta oración y oró para que fuera removida cualquier influencia por parte de Satanás, los síntomas de la esclerosis múltiple desaparecieron. Estoy consciente de que muchos propondrían explicaciones muy diferentes a esto. Remisión espontánea de los síntomas es lo que yo diría como médico. La cuestión es, la remisión no fue espontánea, fue una respuesta directa a renunciar a un incitante previo hecho a Satanás para colocarle un aguijón a la persona. Admito que es complicada la relación de los aspectos emocionales, espirituales y físicos en la vida de la persona y es difícil identificar
¿Cuál es el que predomina en una determinada situación? El problema en muchos casos es que nuestra naturaleza espiritual es ignorada al tratar con sufrimientos humanos. Sin embargo, puesto que la persona es esencialmente un ser espiritual hecho a la imagen de Dios, no hay ninguna parte de la vida que pueda ser tratada correctamente si no se relaciona con la naturaleza espiritual o con el mundo espiritual. Nuestro concepto de secularización, que cuando trata el ambiente espiritual lo hace como si fuera otro mundo y no necesariamente relacionado con el cuerpo físico, con frecuencia ha limitado un elemento esencial en el proceso de curación. También ha permitido a Satanás utilizar su poder limitado para que alcance resultados fuera de las proporciones comparados con el poder que tiene. En este momento, solo quiero establecer mi posición de que nada ha cambiado desde la época de Jesús en lo que respecta a las actividades demoníacas que afectan el cuerpo humano y a la vida humana en general. Asumo que el Nuevo Testamento es exacto cuando declara que una tercera parte de las sanidades de Jesús y que están registradas en los evangelios involucraron echar afuera muchos demonios. Los demonios son ángeles caídos y es consciente con la naturaleza de los ángeles que los demonios funcionan de la manera como lo hacen. Cuando cayeron, Dios le podía haber quitado el poder o confiarlo de inmediato en el abismo. En lugar de eso, eligió mostrar su poder sobre ellos, tomando el mal que harían en la vida de las personas y utilizándolos para fortalecer su vida. De una manera similar, Él no quitó su imagen de su hijo humano cuando pecaron. Él no quitó su imagen de sus hijos humanos cuando pecaron. Más bien, demostró su gracia, proveyendo una redención y capacitándonos para la gloria, a pesar de lo peor que el enemigo pudiera hacer con nosotros. Querido hermano, ya hoy cerramos estos ciclos de guerra espiritual. Y con esto último que te he dicho, quiero que entiendas que la guerra espiritual existe, que hay un mundo espiritual que influye en nosotros para bien o para mal. Dios nos ha dado a todos en la gran comisión el poder para liberar a los cautivos y liberar a las personas, el poder para sujetar y el poder para que las personas sean sanadas. Como iglesia tenemos los dones del Espíritu Santo. Mi oración hoy es que tú los busques y demuestres que tienes un Dios poderoso que actúa en todas las etapas de tu vida, en la enfermedad, actúa en la pobreza, actúa en tus deudas y actúa también incluso aún buscándote trabajo. Confía en ese Dios poderoso, ten fe y verás a ver cómo tu mundo cambia. Las tinieblas tienen un poder limitado. No es un poder ilimitado como el de nuestro Dios. Es un poder otorgado a los ángeles caídos, que no le ha sido todavía arrebatado. Como Dios creó un plan de salvación para nosotros y no nos sacó y no nos mató cuando caímos, eso mismo pasó con los ángeles caídos. Al final, los ángeles caídos irán al pozo de fuego o al abismo de fuego o al fuego que nunca se apaga. Pero Dios quiere que tú y yo utilicemos este poder para que la gente vea su gloria, no para que vea tu gloria, sino para que la gente vea su gloria, para que la gente sea sanada y para que la gente sea libre. Busca el poder de Dios a través de su Santo Espíritu. Pide el bautismo del Espíritu Santo, pero por sobre todas cosas, no te olvides de andar en santidad y de seguir sus principios y sus caminos. Padre Celestial, en nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido ahora que cada persona que vea este video entienda que tú eres un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama, un Dios que manifiesta su gloria y que a través de su gloria los demonios huyen y las enfermedades se van. Espíritu Santo,
Yo te pido que cada persona tenga más sed de ti, de tu poder, Padre Celestial, de hacer milagros, que no seamos una iglesia quieta, sino una iglesia poderosa en Cristo Jesús, donde los cautivos sean libres y donde la enfermedad huya. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que me está escuchando. Te pido, Dios eterno, que nos ayudes y que cada día, Padre Celestial, nos des más y más de ti. Que tu amor y tu misericordia siempre esté con nosotros. Amén y amén.